Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX, aquí por TLV1, y continuamos con Oriente Medio y más específicamente con la cuestión palestina y la creación del Estado de Israel. Es claro, observábamos en el programa pasado que el genocidio en Gaza por parte del Estado de Israel hoy trae a la actualidad los antecedentes que desembocaron con el correr del tiempo en la dramática situación que se vive ahora en Palestina, no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania, pero estamos en este momento ubicados en la inmediata posguerra 2. Terminó la Segunda Guerra Mundial, habíamos explicado en el programa anterior que Palestina había quedado como mandato británico y como producto de la declaración de descolonización de Naciones Unidas, los países excoloniales como Francia y Gran Bretaña tenían que dar independencia a sus territorios. Entre ellos estaba el tema Palestina, con una dificultad que habíamos visto. La comunidad tradicional, original, la comunidad nativa árabe, estaba enfrentada contra la migración judía que estaba promoviendo la Agencia Judía Mundial, que tenía la representación institucional y política. La Agencia Judía se había constituido como proforma de gobierno. Tanto es así que después, cuando se produce la independencia del Estado de Israel, el 15 de mayo del 48, la Agencia Judía para Palestina constituye casi automáticamente el gobierno Ben Gurión. Claro, sí. O sea, ahí había ya una simetría que creaba un problema. La población israelí estaba no solamente organizada, estaba fuertemente apoyada internacionalmente. Paradójicamente, el principal país que ayudó la constitución del Estado palestino, que fue los Estados Unidos, fue uno de los que contribuyó con menos proporción de inmigrantes a Israel, ¿no? Algo que se señaló muchas veces. El primer país contribuyente, sin embargo, no fue proveedor de población. Es importante porque el origen de la población inmigrante, de la llamada aliyá, o sea, de la diáspora de la venida, tenía países que financiaban, pero países que proveían población. Ahora, Gran Bretaña, con la afluencia de migración clandestina, se constituyen en Palestina grupos terroristas. Los principales fueron la Irgun, la Lehi y también Palmaj, que Palmaj era un grupo... Y el grupo Stern también, ¿no? El grupo Stern creo que era el de la Irgun, porque Irgun, estaba constituida por un tipo Stern, creo que eran las tres. Pero la más poderosa era la Irgun, que dirigía Menahem Begin, que era joven en ese entonces. No solamente primer ministro, sino recibiendo el premio Nobel de la Paz, junto con Arafat. Bueno, la Lehi, que fue responsable de algunos de los crímenes visibles que ocurrieron, y el grupo Palmaj, que no sé cómo estaba organizado, porque era también una denominación. Y la Haganá también. Es claro, pero la Haganá era lo que sería el ejército oficial judío. Que después de origen las fuerzas de autodefensa de Israel. Es claro, que después, apenas se produce la independencia en el 48, se hace un acuerdo forzado para que los tres grandes grupos terroristas, Irgun, Lehi y Palmaj, se integren a la Haganá y formen la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, ¿no? Pero el origen era... La actividad terrorista de estos grupos que tenían experiencia de lucha, sobre todo en Europa Oriental, porque eran muchos judíos orientales
que habían luchado contra los alemanes o contra la ocupación del eje en general y que tenían experiencia, tenían armas y tenían apoyatura externa para hacerlo. En consecuencia, la lucha y la represión británica se hicieron bastante duras. El ejemplo paradigmático fue la voladura del hotel Rey David en Jerusalén. Y el asesinato del sueco, del conde Folke Bernadotte, que era el comisario el asesinato después lo vamos a hablar, en las circunstancias en que se dieron. Y a fin del 44 ya el comisionado británico, al Lord Moyne, lo habían asesinado. Sí, también. El Irgún, homenaje con Vegaje. Sí, es decir, eran grupos terroristas, porque hoy en día se le da la calificación rápidamente de terrorista a grupos que son independentistas. 91 muertos en el hotel del Rey David. ¿Cómo? 91 muertos en el Rey David, que la mayoría eran oficiales del ejército británico. Porque la mayoría de los muertos son británicos, es verdad. La mayoría de los el Hotel son Rey David británicos, alojaba en el ala que fue volada la administración del mandato británico, o sea, fue volar la sede del gobierno directamente. Exactamente. Y se hizo con una técnica bastante conocida, la técnica de entrar explosivos camuflados de materiales de construcción que se depositaban en el subsuelo del edificio del Hotel King George, ¿no? La misma modalidad que se habría utilizado King David. Me confundo con la Haganá plantó después una bomba en el Hotel Semíramis de Jerusalén, matando a 26 civiles, entre ellos el cónsul general español. No fue la única, exacto. Y además la Haganá, la Haganá no lo atribuía directamente, lo atribuían a la Irgun, a los grupos terroristas. Sí. Bueno, acá dice, ¿no?, que ese Semíramis es la Haganá. Pero que la había creado o contribuido a crear un cristiano, Wingate, un cristiano absolutamente fundamentalista. ¿Se acuerdan de Wingate? Sí. Wingate de Birmania. El que después estuvo en Birmania, él creó. Claro. Que eran sionistas. Era un cristiano sionista. Es curioso porque era ese, como se llama, el cierre de los 180 grados. Hoy también son los que apoyan. Sí. Es decir, los grupos cristianos, no sé si llamarle fundamentalistas porque la palabra no me gusta. Pero surge ahí, cuando hablan de fundamentalismo, surgen de los protestantes son fervorosamente duros. Claro, exactamente. ¿No es en Sabra y Chatila también que hay colaboración cristiana? Sí, la hay. La famosa masacre de Sabra. Es oficial. La matanza la habrían hecho grupos falangistas cristianos, pero apoyados por el gobierno de Sharon. Sí. Que Sharon fue procesado por eso. Sí. El último en reconocer esto es Benjamín Netanyahu. Netanyahu lo dijo hace poco, que las agrupaciones confesionales bautistas y demás en los Estados Unidos y en todo el mundo aportan, son más de 600 o son 300 millones o no sé cuánto, que apoyan abiertamente, son nuestros mejores colaboradores. Yo lo dijo Netanyahu hace poco. O sea que es confesión de parte relevada, pero está claro que lo dicen ellos, ¿no? Ahora, vamos al tema en cuestión. ¿Cómo se plantea el problema? La presión, sobre todo, de la judería internacional, pero en particular de Estados Unidos, presiona a través de Naciones Unidas para que se constituya una comisión específica para definir la cuestión palestina. ¿Qué es lo que se constituye? La llamada UNSCOP, o sea, era la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo de Palestina, cuya misión se constituye en el año 47, cuya misión era recomendar cuál iba a ser la delimitación entre los dos estados, porque se partía de la base de que no iba a poder haber una convivencia y un gobierno unificado árabe-israelí, ¿no? Pero el trazado de la delimitación era un verdadero engendro, ¿no? Eso es cierto. Pero la presión norteamericana hacía que el apoyo y la insistencia en de que hubiese una definición al respecto apuraba los tiempos, y Gran Bretaña, después de haber sufrido una serie de embates terroristas, estaba interesada en desprenderse de Palestina lo antes posible.
vamos a decir la verdad, fue algo escandaloso. Cuando después se retira el ejército británico, se retira el 14 de mayo, se retira directamente, sin que exista ningún proceso de transición, nada, en un país que estaba en guerra civil. Claro, sí, en un país que estaba en guerra civil, y al día siguiente Ben Gurión tenía preparado la declaración del Estado de Israel, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Recordemos las cifras. En el momento de terminar la guerra, los judíos constituían el 30% de la población palestina, unos 600.000 personas, con gran afluencia de inmigración clandestina que había sido motivo de sucesivos problemas con Gran Bretaña. Y los árabes eran el 70%, 1.300.000. Ahí es donde, cuando aparece esta Comisión de Naciones Unidas que hace la recomendación de partición, establece una línea de partición bastante errática, ¿no? Porque dividía zonas que estaban interferidas entre sí, es decir, zonas que no eran contiguas, por lo cual obligaba y suponía una colaboración y una unión económica entre ambos estados, ¿no? Ahora, desde que se anuncia la constitución de esta comisión, los atentados mayoritariamente judíos contra la población árabe van aumentando progresivamente. Los árabes no tenían un comando unificado, ni un movimiento unificado. El mufti de Jerusalén seguía exiliado, no podía volver. No tenían autoridades y no tenían un movimiento unificado todavía. Mientras que en cambio la agencia judía tenía preparada la proforma del Estado de Israel. Por eso conviene, por lo menos para los espectadores, como decís vos, decir que evidentemente si vos te retirás el lunes y el martes se crea un nuevo Estado, eso estaba preparado, si no entras en el caos, por lo menos un tiempo, un periodo de caos, tendría que haber entrado el 14 de mayo y empezó un caos de varios meses. Es una asimetría, ningún país deja, ningún Estado colonial deja al otro de la noche a la mañana. Salvo que sea Brasil, como fue Brasil, el grito de Ipiranga en 1822, que es una transición con la misma dinastía gobernante, que se va uno y viene el otro, un pase de gobierno. Es casi lo que vos decís, es un pase de gobierno. Se va a la administración británica, después de haber sufrido los atentados y demás, y al día siguiente se constituye formalmente el Estado de Israel. Quiere decir que esto... Evidentemente hay que decir que esto estaba totalmente preparado, si no se explica. ¿Cómo no cayó en el caos? Claro, con un conflicto, y además con un conflicto de guerra civil. Porque si vos me dijeras, no, sí, pero era todo transición, fue una simple transición, no había nada, no había una guerra civil. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Las presiones en Naciones Unidas eran tan fuertes que los árabes, los representantes árabes de Palestina, rechazan a la comisión por su parcialidad. ¿Por qué? Porque estaba cada vez más manifiesto que la Comisión de Naciones Unidas estaba preparada para fortalecer la posición israelí. La comisión la constituían 11 países. Los 5 principales, los 5 con voto permanente, bueno, las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia y China, ¿no? Pero había 11 países que formaban parte de esa comisión. De los 11 países integrantes, la mayoría eran bajo influencia occidental, ¿no? Sí. Y la comisión, si no me equivoco, se constituye por mayo del 47 y el 29 de noviembre de ese año eleva un informe con sus recomendaciones a la Asamblea General. La Asamblea General lo transforma en una resolución, la resolución 181, que es la que establece la partición de Palestina. Y ahí es cuando se arma el problema, porque la partición que se propone asigna en total a la población judía
el 55% 55, del territorio. O sea, los árabes lo que cuestionan es la inequidad de que el 30% de la población fuese beneficiaria del 55% del territorio. 45 para el 70. Sí, evidentemente hay algo ahí raro, ¿no? Por lo menos hay algo raro. Hay varias cosas raras acá. Yo voy a recordar una antes que me olvide, que es curioso, que el comisionado de las Naciones Unidas las Naciones Unidas nombran comisionado al presidente de la Cruz Roja sueca. Me pregunto qué tiene que ver la Cruz Roja con ser comisionado en Palestina, que es el conde Folke Bernadotte. No, pero eso fue durante la guerra, exactamente, para como mediador. Exactamente, como mediador. Por eso lo asesinan durante una tregua, los judíos. Sí, exactamente, se lo asesina. Pero además, el conde Folke Bernadotte, la importancia que él tenía es que había sido presidente de la Cruz Roja Sueca. Y habiendo sido presidente de la Cruz Roja Sueca en el año 45, en enero y febrero del 45, es el que hizo el contacto entre Himmler y el presidente del Congreso Mundial Judío para sacar a los judíos de los campos de concentración alemanes. Esta anécdota que tener que ponerla, porque hubo una gestión del conde Folke Bernadotte para eso, y eso está en el libro, en las memorias de él, que quedaron inconclusas porque lo mataron, se lo mató en Jerusalén. Y él escribió un libro, o parte de un libro de esas memorias que las publicó la hija, y se llaman El 45, ¿no? En ese libro de memorias, el conde Folke Bernadotte comenta estos casos de que un señor, creo que el presidente del Congreso Mundial Judío o algo así, se llamaba Weiss, o algo así, Weiss, estuvo en Berlín, en Hohenlimburg, reunido con Himmler, para evacuar los judíos, y Himmler le dijo, evacuémoslo rápido porque se están muriendo de hambre, estamos en una crisis terminal, como ustedes sabrán. Eso lo cuenta en el libro Los últimos 100 días John Toland. John Toland, Los últimos días del bombardeo de Berlín, un representante, no sé si era el titular del Congreso Judío Mundial, estaba en Berlín bajo las bombas con el auspicio sueco para tratar de definir el tema de y están las memorias del médico de Himmler. Doctor Felix Kersten, el doctor Kersten, sí, el Felix Kersten, ¿no? Sí, es finlandés. El médico de Himmler, el doctor Felix Kersten, lo cuenta también en sus memorias. No, esto es una cosa un dato que, ¿cómo se llama? Que Hollywood no lo tiene en cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta porque si no... Lo que vos decías, el 55% del territorio, a mano de los judíos, son 14.100 kilómetros cuadrados, con 400.000 palestinos y 500.000 judíos. El tema es no es minoría, es prácticamente la misma población. No, claro. Y al 44% a los palestinos con una minoría de 10.000 judíos. Sí. Es más, ahora aquí el desnivel en la población es evidente que no iba a haber paz ahí. Pero estas cosas, evidente, vos estás plantando un conflicto, está claro, fronteras absurdas. Estamos hablando desde 1919 para acá, ¿no? Fronteras absurdas, tratados absurdos, ¿cómo se llama? Vías de colonización no previstas, crear todo el clima para una guerra civil, se creó ese clima. No, pero matar a los delegados. Pasó en África, que uno ve la frontera así, pero mirá la frontera, con desprecio de las tribus. ¿Pero entonces, qué te parece? la guerra civil es por eso continua. le llamo fronteras geométricas, no geográficas. No respetan la geografía, respetan la geometría. Entonces, tema es así. Cuando vos confundís la materia, las cosas van mal, ¿no? Es que antes de la independencia había estallado una guerra civil. ¿Por qué? Porque los grupos terroristas judíos empezaron a hacer acciones de terrorismo contra la población árabe. Que se fue replegando. ¿Cómo? Que se fueron replegando, además. Que se fueron replegando. La masacre de Deir Yassin, que es una masacre paradigmática, ocurrió el 9 de abril del 48, o sea, claro, antes de la independencia. Sí, un mes antes. Antes de la guerra árabe-israelí. Sí, claro, exactamente. Y los asaltos en las aldeas, y lo que hacen acordar un poco a las narraciones del genocidio de Gaza hoy, ¿no? De que aldeas, el caso de la aldea de Deir Yassin está documentado por la Cruz Roja Internacional. Hoy estaba Folke Bernadotte también. El delegado de la Cruz Roja que intervino era un francés, Jacques de Reynier. Exactamente, pues ya estaba muerto. Que hizo un informe lapidario que documentaba cómo la Haganá
trató de impedir cualquier acceso a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja aparte tuvo que asistir, porque la cantidad de muertos varía entre un mínimo de 120 y un máximo de 250. Para más fue asaltada una aldea que estaba constituida más que nada por población civil, porque la población árabe o trabajaba o había sido trasladada o estaba ya agrupada preparándose como combatiente, de tal manera que la mayoría de los muertos fueron no, además mujeres, lo que provoca es una reacción igual, porque empezaron a organizarse comandos guerrilleros árabes contra columnas de ambulancias, que es lo que se busca fomentar. Exactamente. Cuando vos sustituís la geografía por la geometría, pasan estas cosas, porque esto no es un problema geométrico, es un problema geográfico y además de pertenencia a un ecúmene. Vamos a decir, saquen la ecúmene y hagan fronteras arbitrarias. Estamos hablando además de artillería, es decir, una guerra civil con ataques de artillería sobre Haifa, sobre Tiberíades. Entre el armamento, los grupos terroristas judíos tenían armamento, tenían experiencia de guerra. Sobre todo organización y experiencia. De guerra. Pero y ahí tenía la apoyatura internacional. Acá encontré, para cerrar este es el primer bloque, no nos confundamos. Los 11 países miembros eran Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Uruguay y Yugoslavia. La mayoría de estos países estaban bajo la hegemonía norteamericano-soviética. Ejemplo, durante la guerra y violando las restricciones de provisionamiento de armas, los países aliados suministraban ayuda militar a Israel. El país que más armas proveyó a Israel fue Checoslovaquia comunista. Así que tanto la Unión Soviética, inmediatamente de hecho esta partición, los dos países que casi que se codearon para ser los primeros en apoyar al Estado de Israel fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Importante el detalle. Y cuando se vota la resolución, se vota por una mayoría de países que no entendían bien cuál era esa partición, pero 3 países votan en contra y 8 a favor. Los 3 países que votan en contra fueron Irán, India y Yugoslavia. Que la Yugoslavia de Tito mantenía una independencia. Claro, sí. Tercerismo, la votación en sí, ahora no recuerdo cómo fue, pero fue aprobada. Esa resolución, la resolución 181, fue la que sirvió de base a la partición asimétrica de Palestina. Perdón, hacemos un alto y seguimos el otro bloque. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con este tema. Claro, habíamos dicho que Naciones Unidas, bajo fuerte influencia y presión favorable a Israel, dicta la resolución 181 que aprueba la Asamblea General. Por esa partición, la mayor parte del territorio corresponde a la minoría judía. Eso genera automáticamente todo un estado de tensión. Gran Bretaña se retira, llamémosle así, en cierto sentido podríamos utilizar la expresión un poco escandalosamente, sin posibilitar ninguna forma de transición, y deja librado a su suerte un país que estaba en guerra civil, donde las comunidades israelíes y árabes estaban enfrentándose, con una diferencia bastante grande, que los israelíes estaban mucho más organizados, armados y apoyados que en los países árabes. Es que había sido descabezado el liderazgo de los árabes con la revuelta del 36. Claro, habían se desarmado. señaló eso. Cuando fue la represión británica de la revuelta árabe independentista del 36-39, con eso se desmanteló. Y eso explica el movimiento ¿cómo se llama?, del Gran Mufti de Jerusalén. Ahí explica, ahí se explica. Él estaba exiliado, él estaba en Egipto. Sí, claro, pero después se pasa a Alemania. Y aún así, en un Egipto del rey Farouk. Sí. Un Egipto de un rey sometido a la influencia, a la dirección británica. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Los incidentes crecientes de la guerra árabe-israelí fueron realmente importantes, porque desde noviembre, desde fines del año 47, se empiezan a incrementar los incidentes, ¿no? Frente a la cual no hay posibilidad de intervención, no hay intervención externa. Cuando existe un conflicto en un lugar, lo lógico es que se mande una fuerza internacional de contralor, no dejar librado a la suerte, y todavía peor, cuando uno de los bandos es apoyado abiertamente por sectores extranjeros. Todo eso, bueno, va increyendo. La proporción de inmigración judía es importante. Yo tenía acá cómo había sido la evolución de la migración. Como dato, ¿no? Truman quiso persuadir al Congreso de Estados Unidos que permitiese a un gran número de judíos establecerse en Estados Unidos. Y el 31 de agosto del 46 pidió formalmente al gobierno británico que emitiese 100.000 certificados de inmigración, dijo Truman. Ningún otro problema es tan importante para quienes han conocido los horrores de los campos de concentración. La respuesta británica dice: en los campos europeos hay muchas más víctimas de Hitler, los judíos no deben ponerse a la cabeza de la lista. Terrible, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo repetir? En los campos nazis había mucha más gente que los propios judíos, dice, y no deben ser puestos a la cabeza de la lista. O sea, se enfrentan a los norteamericanos. No querían más problemas. Por eso se va al ejército británico de la noche a la mañana, entre gallo y medianoche, como dicen. Dice, la papa está tan caliente que se te hagan cargo los yanquis. Los yanquis tienen que hacer cargo por el te tema rocía de con nafta y después te tira los fragatas, los fósforos fragatas y se va. Como tierra crema, claro, exacto. Ferbrante verde, ¿no? Tierra rosada. Porque la política... Bueno, no podés dejar un conflicto ahí y salir disparando. Eso es lo que hicieron, salir disparando. La política de Truman no encajaba en el cuadro del Medio Oriente, primero por las divisiones internas y por un área que los norteamericanos no conocían, no manejaban en toda su trayectoria colonial. Pero después por una razón, Truman estaba pensando en la aplicación del Plan Marshall.
Claro, es otra cosa, porque esto... Claro, pero era como quien dice, estaba soñando con otra... Es otra cosa, con otro mundo. La intervención norteamericana en esto siempre va a ser posterior a la guerra y posterior a la creación del Estado de Israel, Sí, sí. porque toda esta proyección es una proyección británica. Sí. Solo después del año 50 empieza a tallar Estados Unidos allí pero a el través tema- de la ayuda no, económica. el tema tuvo relación con esto. Primero, la consolidación de la Agencia Judía para Palestina, Sí, que creció a nivel de un Estado paralelo. Sí, sí, sí. Después, a eso se suma la constitución del Congreso Judío Mundial, que se Sí. constituye en Nueva York en el año 1936. Exacto. Y desde entonces colabora Exacto. íntimamente con la Agencia Exacto. Judía para Por eso. Palestina. Pero no diseñó los mapas los había diseñado Inglaterra. Claro, pero eso es Los posterior. mapas se diseñaron en Las la condiciones, Comisión exacto, de Naciones las Unidas. condiciones que- especiales que vivía Europa entre Sí. 1933 y 1939 hicieron esto que vos señalás, el Congreso Mundial Judío en Nueva York y demás, la importancia de Nueva York, la importancia de Nueva York en este proceso, que era más importante que los judíos que estaban en Palestina, ¿o no? Claro. Nueva York pasó a ser más importante. Allí es. Antes había sido Londres, la City de Londres, que era la que impulsó todo eso. Y No, sin duda alguna, la influencia ya norteamericana en la independencia del Estado de Israel fue determinante, Sí. ¿no? Más que la propia europea y más que la propia francesa. Pese a Además, que- monitoreando las Naciones Unidas, como vos lo señalaste, Claro. también monitoreando Ahora, las Naciones ¿qué, Unidas. qué Sí, todo ocurre? Ahí claro. se establecían tres áreas: un área palestina, una árabe y un estatuto internacional para la ciudad de Jerusalén, que se partía de la base que tenía que estar bajo mandato de Naciones Unidas a través de un organismo independiente a ser constituido, que nunca se constituyó. Un consejo de administración fiduciaria Sí. sobre 700 kilómetros cuadrados, pues estaba Belén también. Es claro. Jerusalén, También Belén. incluían, exacto, también incluían un régimen especial para Belén por razones religiosas, por razones Claro. de respeto, que figuraban en la resolución y que nunca se cumplieron. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el problema de que el desequilibrio de la migración judía hace que, al ser violados los términos que denunciaba Gran Bretaña, los libros blancos, donde demostraba la violación de la población que iba mutando, no permitían definir ni población, ni tierras a comprar, ni mucho menos delimitación. En consecuencia, la situación iba increyendo y cada vez más grave y con mayores incidentes, ¿no? La Comisión de Naciones Unidas, ahora no encuentro cómo fue la votación, fue una votación que aprobó la Constitución del Estado de Israel, pero a diferencia de esto, no fue aprobada la Constitución de un Estado árabe. Es decir, la resolución lo preveía, pero mientras aprobó, que Israel tenía constituidas autoridades, las autoridades no, muchos Sí, estaban exactamente. exiliados, por ejemplo, exactamente. y si no se los autorizaba a volver, se preveía ilusoriamente un mecanismo de elección popular frente a una población que nunca había votado, nunca había tenido un régimen. Por eso era indispensable un mecanismo de transición que intencionalmente no se hizo, porque eso está sobreentendido. Ni siquiera Gran Bretaña hizo esta decisión. Claro. Que tenía protectorado, porque era protectorado de 1918. Claro, era responsabilidad. Gran Bretaña hizo esto directamente, se retiró, las tropas británicas se retiraron el 14 de mayo y el 15 a la mañana el gobierno Ben Gurión declaró formalmente el Estado de Israel, cuando no había nada organizado del otro lado. Y es más, había fuertes diferencias del lado árabe entre los países que apoyaban, porque el tema viene por una digresión que viene a cuento, la Liga Árabe. La Liga Árabe se constituye en 1944 en el Cairo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
La constituían, en principio creo que eran 7 estados, hoy son 22, ¿no? Pero los países que más importantes desde el punto de vista político y militar ahí eran 2, Egipto y Transjordania. Transjordania por lo que hemos hablado antes, por la Legión Árabe, que era el único que tenía la única fuerza de élite que tenía. De Fuerzas Armadas organizadas. Que la dirigía un señor que se llamaba Sir John Glubb, que los árabes llamaban Glubb Pasha. Le habían dado el título inclusive, ¿no? De Glubb Pasha, el reino de Jordania. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? La debilidad de la Liga Árabe para poder apoyarlo estaba en que los países no tenían el mismo interés ni la misma potencialidad para intervenir. Ejemplo, Líbano estaba poco menos que inhibida para enviar tropas, tener influencia, etc., porque estaba bajo influencia francesa. Siria lo mismo e Irak también. Irak para más era un estado no contiguo a Palestina, con lo cual hacía esto. El aporte fue casi simbólico, de 2.000 a 3.000 hombres aportaron. Los únicos que afrontaron lo que después iba a ser la guerra árabe-israelí fueron en el norte Transjordania y en el sur Egipto. Pero a su vez, Transjordania no era favorable a la creación de un Estado palestino en los términos de las Naciones Unidas. Sí. Porque Transjordania quería asegurarse, y en principio había obtenido, el compromiso británico de controlar Cisjordania. Y Cisjordania es una comba, es parte del territorio transjordano. Que iba en contra de la partición que se hacía por Naciones Unidas. Por lo cual había una asimetría total entre un Estado judío organizado y apoyado y estructurado frente a un grupo de países árabes divididos internamente y sin organización política ni iguales intenciones, porque, por ejemplo, cosa que después resulta de la guerra árabe-israelí. Egipto extiende su influencia a la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza la ocupa Egipto durante la guerra árabe-israelí. Y Jordania ocupa la Cisjordania. Ahora siguen teniendo frontera todavía. El Arish es frontera entre Gaza y ocupa Jerusalén Este como fuerte influencia. Pero todavía no había estallado la guerra. Lo que se había establecido era una partición que los árabes no aceptaban y que estaba dando lugar a un choque creciente. En ese clima de guerra civil es cuando se produce la decisión acerca del retiro británico y la independencia del Estado de Israel. El hecho, bueno, es conocido. El Estado de Israel establece en principio su capital en Tel Aviv, ¿no? Como una capital nueva, reivindicando el Eretz Israel, que es un concepto muy controvertido, porque el Eretz Israel está definido como tierra de Israel. Sí, exactamente. Pero el Eretz Israel, según la definición sionista, reivindica una supuesta Palestina histórica israelí que va desde el Éufrates al Nilo. Exactamente. ¿No? Es un territorio que va desde el Éufrates al Nilo. Mucho más allá de Palestina, porque es desde el Éufrates al Nilo. Por eso va de Irak hasta Egipto. Definir un territorio donde una parte minoritaria tiene la mayoría de la asignación territorial, incluso todo el desierto de Negev, y se le da a último momento también la salida al Mar Rojo por el puerto de Eilat, sobre el Mar Rojo, en el Golfo de Aqaba, que uno ve eso como una construcción geométrica deliberada a los fines de darle al Estado, de tal manera que se tenía estratégicamente, por eso un Estado
aliado a Occidente que abarcaba del Mediterráneo al Mar Rojo como alternativa de salida, que era lo que trataban los norteamericanos, porque no nos olvidemos que simultáneamente el gobierno norteamericano, creo que la constituye en el año 47 o 48, o se formaliza después, en el año 49, la CENTO, el Tratado de Defensa del Medio Oriente, ¿no? Con cabeza en Irán, después de haber derrocado a Reza I, viene el gobierno nacionalista del primer ministro Mossadegh, que nacionaliza el petróleo. Entonces se produce una operación coaligada por el Intelligence Service, la CIA norteamericana y los grupos políticos correspondientes para derrocar a Mossadegh y poner como rey aliado títere al Shah Reza II, que es el que después es derrocado en el año 79 por el Ayatollah Khomeini. Entonces, dentro de ese esquema, los norteamericanos fueron y constituyen hasta ahora el aliado biunívoco incondicional de Israel, y recíprocamente son una misma cosa desde el punto de los intereses norteamericano-israelíes en el Medio Oriente por esta unión, y el detalle está en la salida al Mar Rojo. No es secundario eso, de que se haya dibujado el mapa con una extensión al Mar Rojo. O sea que los árabes en realidad tenían justificada su oposición, porque es el día de hoy de que se ha invocado de que la negativa árabe fue la que frustró la creación de una Palestina, cuando era una división asimétrica. Se objetaba una división injusta del territorio. Eso es importante porque hoy en día se invoca eso como antecedente. Ya te digo, entre noviembre del 47 y mayo del 48, la Palestina, antes dividida nominalmente, estaba en guerra civil. Y la guerra estalla formalmente con la independencia de Israel, cuando, producida la independencia formal de Israel, se produce la llamada invasión árabe. Yo no sé el balance de fuerzas, pero el balance de fuerzas era completamente asimétrico. Si no me equivoco, los árabes pudieron poner en línea fuerzas armadas, si no me equivoco, por 12.500 hombres, de los cuales la mayoría eran o egipcios o transjordanos. Sí, ¿no? Bueno, en la guerra de los 6 días, en la guerra de los 6 días también los únicos que realmente tenían ejércitos potentes eran Egipto y Jordania, claro, que tenían formación británica. Los jordanos tenían la vieja tradición británica, y ahí estaba la Legión Árabe que tenía todo. Exacto. En material, por lo menos lo que hay, el armamento es más o menos el mismo, pero tenía mucha más tropa de élite. La sola Haganá, 20.000 soldados y 10.000 reservistas con edad de 8 y 25 años. Y el Palmaj, 21.000 soldados y 1.000 reservistas. Pero toda esta gente había peleado en distintas instancias, antes, en la zona, en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra estuvieron en el ejército británico. Tuvieron una legión judía. Sí, en el ejército británico. Inglaterra tenían una legión judía también. El ejército británico. Por eso más 35.000 soldados en general, de 15 a 18.000 soldados de las Haganá, más fuerza de guardia, 20.000, más el Irgun y el Lehi, 2.500 miembros, y dice soldados que lucharon en el ejército británico y que no sirvieron en ninguna de las milicias sionistas clandestinas, pero que prestaron además apoyo logístico. Claro, era lo que yo decía antes, que los 3 grupos terroristas, Irgun, Lehi y Palmaj, fueron compelidos políticamente a integrarse en la Haganá para constituir la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, y que tenían fuerte experiencia, formación y comando unificado.
mientras que los países árabes no solamente no tenían suficiente cantidad de fuerza, los árabes, si bien en cuanto a número general eran mucho mayores, en cuanto a fuerzas en el terreno, creo que las fuerzas en el terreno me suenan que eran unos 12.500 hombres, de los cuales por lo menos 3 países, Siria, Líbano e Irak, aportaron 1.500, 2.000 hombres cada uno como una Líbano representación. 3.500, 800 de Arabia Saudí, ¿Y de en Yemen. total cuánto tenés de Nada, árabes? nada. Sí. Yo tenía por acá la cantidad de árabes. 8.000 soldados transjordanos sí tenían artillería, vehículos armados, y se incorporaron 3.000 más. Yo estaba mejor organizado, ¿no? Irak tenía un ejército de 21.000 hombres, pero solo tenían 18.000. Así. Egipto tenía 40.000 soldados, pero había Irak 10.000 hombres. destinó una unidad solamente al combate. Claro, Y creo que fueron después se 10.000 bajo retiró. de Ali al-Muawi, la fuerza del ejército, 54 aviones. Siria, 12.000 soldados, aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sí. El tema es que quiénes estaban en la línea de frente, porque en el fondo Por eso es lo que ejemplo, los cuenta. árabes no tenían aviación, Muy poco. mientras que así tenían algunos aparatos aislados, mientras que la aviación judía ya había sido constituida y tenían también incluso defensa antiaérea. Aquí hubo un famoso incidente por el cual, por una confusión, el ejército israelí derribó 4 cazas británicos Sí. que habían partido de Egipto en una misión de exploración y supuestamente confundidos con aparatos enemigos, fueron derribados por la artillería antiaérea israelí. Sí, incluso un aviador israelí, que foto de todo, derribó con su Mustang un avión británico. O sea, hubo también. sí, Sí. confusión, Que eran, no sé. pero Por ahí había pero no, una pero venganza, entre comillas, no sé. denota porque estaba muy... pero denota lo que yo llamo la asimetría de poder. No estaba preparado militar. el mundo árabe y como el no mundo estuvo árabe preparado no tenía después, un plan conjunto, hasta no el tenía. 73, hasta la guerra de Yom Kippur, no estaba preparado de la misma manera. Bueno, pero continuamos en el próximo bloque con la guerra en sí. Sí. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora vamos concretamente a la primera guerra árabe-israelí, 1948. Claro, esta fue la guerra que definió el panorama que, bueno, después fueron herencia las guerras posteriores. La guerra del Sinaí de 1956,
la Guerra de los 6 días de 1967, la Guerra del Yom Kippur de 1973, después estuvo la operación en el Líbano, la operación en el 82. Líbano en 1982, y bueno, y luego el estado de guerra permanente que existe en la actualidad. Pero ¿qué pasa? Esto fue lo que definió el cuadro de situación que instrumentó la resolución de Naciones Unidas. Es un estado de guerra que tiene ya 70 años. Sí, más, se más. vivió en guerra. Lo que ocurre es esto, que la Va a cumplir 80 Organización Sionista Mundial había partido de la base de un solo Estado judío, donde se negaba la participación árabe, hasta tal punto que lo que se especulaba era algo así como, podríamos llamarlo, un Estado judío con mayoría árabe, no con minoría árabe, sino con mayoría árabe, porque el control básico, estratégico y territorial iba a corresponder al Estado judío. Breve carta de Ben Gurión a su esposa del año 47. Un Estado judío parcial, proyecto del 37 del ocupante británico que nunca llevó a cabo, será solo un comienzo. Hay que planear organizar un ejército de primera y utilizar la coerción o la fuerza para absorber toda la extensión del país. O sea que en Ben Gurión ya estaba esto. Sí, estaba y Ben Gurión, que sería de un partido opuesto al de Netanyahu, pues Ben Gurión era laborista, ¿no? Era laborista, Ben Gurión, era laborista, marxista. Truman veía en Ben Gurión una posibilidad de un filo soviético, ya parece cierto presidente cercano a nosotros, comunista en todos lados. Que la élite gobernante del primer gobierno palestino era fuertemente judío-polaca, influenciada por Golda Meir. Golda Meir y todo. Eran fuertemente influenciadas por ideas socialistas comunistas. Se ha dicho que el kibutz es en realidad el ideal comunista de la propiedad colectiva. En un libro de economía... Los koljoses eran, ¿no? En Rusia. Sí, el koljose era en Rusia, la Rusia. Claro, pero ojo que la lógica del kibutz es el de la propiedad colectiva, la propiedad comunista. A través de... No solo la práctica, sino la teoría también, porque parte de la teoría, ¿no? Parte de la teoría, es un concepto, una cosa teórica aplicada sobre la realidad. Y parte de la teoría, ya la propiedad no existe, no hay propiedad privada. Mira, propiedad antes hablábamos de cifras que nunca son exactas. La Haganah había aportado 35.000 hombres. La Irgun, 1.500. ¿Fuerza de defensa estás hablando? ¿Cómo? No, la guerra. La guerra, sí, la fuerza de defensa. Sí. Y el total de la fuerza de defensa israelí, me equivoqué yo mucho, llegaba a cerca de 100.000 hombres. Claro, pero esa era toda gente preparada. Con de 20 a 25.000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un cuarto de la fuerza. Y con material aliado. Había, para equipar, digamos, armas de infantería, había 1 de cada 3, hasta que llega las armas checoslovacas. Claro. La Haganah tenía 2 de cada 3 y el resto 1 de cada 3. Y justo llega, que no sé, habría que ver esta operación. Fue notorio el tema de las armas checoslovacas, porque aunque nominalmente se había establecido la veda... Operación Balak se llamaba. ¿Cómo? Operación Balak. Traer las armas de Checoslovaquia. Sí. El hecho es sabido porque eso provocó escándalo en Naciones Unidas, porque era una violación flagrante al principio de que en medio del conflicto no se abastece militarmente a una de las partes. Y en ese caso fue una acción abierta y confesa. Ahora, frente a eso, los países árabes, Egipto aportó entre 8 y 10.000 hombres, y Transjordania entre 3 y 4.000 hombres de primera línea. De primera línea, sí. De primera línea de combate. Pero existía más allá de estas cifras.
Incluso la cantidad de bajas que hubo durante toda la guerra parece, a nivel militar oficial, parece muy baja. Israel habría tenido en total 6.400 bajas. 4.000 soldados, dice, y el resto civiles. 4.000 soldados y 2.400 civiles. El 1% de la población total, claro. No es nada. Y los países árabes tuvieron casi el doble, entre 10 y 15.000 muertos, pero ahí viene la cuestión, 700.000 refugiados. Por la política de terror. Ahí comienza la palabra refugiado a instalarse a nivel colectivo. Claro, a tal nivel de que ahí es impresionante porque son 80 años. Ahí empieza la política de terror, que consistía en que las aldeas ocupadas eran inmediatamente arrasadas, de masacre, incluso arrasadas. En total se destruyeron, los israelíes destruyeron cerca de 500 aldeas y pueblos árabes en Palestina, ¿no? Destruyeron todo y expulsaron a la población en forma compulsiva con lo que tenían listo. La cifra oficial de refugiados fue de 711.000 personas. Pero según los cálculos se estima que pasan los 900.000, alrededor de 1 millón. Que como esos refugiados fueron expulsados sin ningún tipo de miramientos, además hubo todo tipo de exceso en cuanto a muertes, violaciones, destrucción de casas. Una de las primeras cosas que se hacía era destruir las viviendas de tal manera de que la gente no tuviera dónde regresar, ¿no? Y bueno, la política de genocidio de Gaza ahora, la destrucción así, tipo alfombra de bombardeo, se bombardea todo lo que sea. Lo que pasa, hay sectores habitable, que tienen licencia para matar y otros que no, es muy fácil. ¿Cómo? Hay sectores o grupos políticos que tienen licencia para matar y otros no. El que tiene licencia para matar, evidentemente nadie le pide cuentas después, es evidente, sí. Lo estamos viendo. Lo hemos visto. Ahora, ¿quién manejó la estrategia de las Fuerzas Armadas israelíes? Bueno. ¿El general Haim Bar-Lev? ¿El general Moshe Dayan? Bueno, Yitzhak Rabin. Dayan había intervenido, pero sí. Dayan tuvo un rol relevante en la guerra de los 6 días. Claro, sí, por supuesto. Pero ¿quién era el estratega? ¿Haim Bar-Lev? El de la línea Bar-Lev, una línea Bar-Lev. Sí. Bueno, las instancias de cómo fueron las operaciones fueron altamente confusas porque la mayoría eran operaciones de incursiones, no había un frente. Más táctica que estratégica. No había un frente. Sí. Lo que sí es que las zonas de operaciones eran Transjordania en el norte y Cisjordania, y Egipto en el sur, en Sinaí y Gaza. Ese fue el esquema. Se establecen algunos periodos. En el periodo que fue inicial, desde la resolución 181 de Naciones Unidas, que fue 29 de noviembre del 47, hasta el 1 de abril del 48, fueron creciendo todos los incidentes, de tal manera que la partición de Palestina ya se hacía inviable. Después, entre abril y mayo, es cuando se produce la lucha armada, y ahí es donde se produce el día 9 de abril la masacre de la aldea de Der Yassin, que no fue la única, y que está atribuida formalmente a la Irgun y Lehi, con armas provistas por la Haganá. O sea, la Haganá tuvo la hipocresía de decir que ellos no habían intervenido, pero ellos habían facilitado el acceso y las armas para que... Las fuerzas jordanas de Gluck Pasha entraron en Jerusalén. Sí, y tomaron Jerusalén Tomaron Jerusalén sí. Fue lo que fracasó, digamos, la maniobra iraquí desde el Golán, Siria, por eso tuvieron que retirar. Con Gluck Pasha entró. Sí. Pero en el Golán había una situación especial, porque el Golán correspondía a Siria ya desde la época del mandato francés, ¿no? Sí. Y como había minorías,
árabes y drusas, ¿no? Se mantuvo una situación incierta, pero durante la guerra árabe, la primera guerra árabe-israelí, no hubo incursión en el Golán. El Golán fue tomado en la guerra del 67, sí. ¿no? Pero hubo treguas, porque, claro, las presiones que Naciones Unidas... Claro, hubo tregua, ¿por qué? Porque ahí es donde viene el plan de limpieza étnica que se llamó Plan Dalet. Dalet era un funcionario judío que estableció el criterio de la continuidad territorial futura del Estado de Israel, por la cual era un plan de limpieza étnica. Fue formulado en marzo del año 48, que preveía la expulsión árabe. O sea, la expulsión árabe no fue consecuencia de eso. Hay sectores judíos que realmente en una forma infantil hablan hoy en día de que la población árabe se fue voluntariamente, no fue expulsada, que los propios dirigentes árabes instaban a la gente a retirarse para hacer un vacío territorial a Israel. Bueno, cosas de una mentalidad infantil, ¿no? De que no, la gente se iba a ir voluntariamente cuando estaba siendo expulsada de la peor manera. Ahora, ese primer periodo que abarca el periodo más fuerte, abril-mayo, fue bajo la influencia del Plan Dalet, que era la de provocar el pánico árabe. Yo recuerdo una vez, se debe encontrar por internet, un documental que entrevistaba a excombatientes judíos, muchos de ellos que después habían pasado a ser parte de del Mossad, ¿no? Era de la Deutsche Welle, ¿no? Pero era objetivo y aparte la gente lo contaba con naturalidad, reconociendo que efectivamente la política llevada a cabo, como el caso de la aldea de El Yassin, había sido provocar un pánico árabe para que desocupasen las tierras. Que fue esto de que después encuentro yo, el Plan Dalet, ¿no? Era un judío francés, creo, que contemplaba y por ende afirmarse, conquistar los poblados árabes y sobre todo hacerse fuerte en las ciudades. Por eso en Haifa, Acre y otras, con gran huida de la población. Bueno, en Acre quedaron 3.000 de 13.000. ¿Cómo? En Acre quedaron 3.000 de 13.000, huyeron 10.000, o sea. Sí, fue una expulsión general. Después, entre mayo y junio, es cuando se produce la retirada británica. Los británicos, ya te digo, se van el día 14 y el día 15... Ahí estaba la fortaleza de San Juan de Acre, de las Cruzadas, ¿no? Y la otra, la de Ascalón, ¿no? La de Ascalón. Bueno, también se peleó en Ramallah. Ramallah, sí. El Saladino combate contra el rey leproso. Contra el rey Balduino leproso, IV, Ramallah, sí, Balduino IV, rey leproso de Jerusalén. Sí. Exactamente, fue ahí en Ramallah o Ramallah, no sé cómo se dice, pero no sé cómo se pronuncia. Ramallah me decía un árabe. Ramallah, sí está. Decía, el reconocimiento del Estado de Israel por las grandes potencias fue inmediato, ya te digo, creo que el primero que lo reconoció en forma inmediata fue la Unión Soviética. Sí. Estados Unidos desde ya, los países occidentales dieron reconocimiento al Estado de Israel. Y tuvieron el apoyo determinante de quien entonces era secretario general de las Naciones Unidas, Trik-Belie. Trik-Belie fue uno de los primeros secretarios generales, creo que era noruego, ¿no? O no sé, norteamericano de ascendencia noruega, sí, escandinavo, que era directamente pro-israelí, ¿no? Sí, tanto es así que por ese motivo era el rechazo. En mayo se producen las primeras operaciones con aviación de Israel, que creo que tenían aviones P-51. Había Spitfire en los dos lados, pero tenían P-51. Es más, a un Mosquito británico de reconocimiento lo derriba un P-51. No sé cómo los ingleses se aguantaron 5 o 6 derribos.
Sí, porque esos 4 aviones que habían sido derribados formaban parte de una patrulla de exploración. Y después va que una... fue atacada. ¿Vos decís porque Inglaterra no protestó? ¿No Por ahí protestó, pero ni figura. Por eso, ¿no? Bueno, entonces Sí, por eso la todos guerra estos oculta. episodios- Manuel Malinsky y León de Ponsens tenían razón, la guerra oculta, que el realismo, la Probablemente real política... a los ingleses mismos les hayan bajado una línea, vayan Sí, seguro, muchachos y no sí, protesten. seguro, pero eso seguro. Sí. Pero No, si no, ¿cómo se es explica? Es sorprendente, incoherente. es sorprendente. Sorprende. Sería irracional. Si no fuera así, sería irracional. Porque en Kenia, ¿cómo se llama? En Malasia, Uganda, los ingleses no se fueron así nomás. No. Arrasaron ellos aldeas. Sí, en Kenia sí, fue sí, espantoso. sí. Algún día vamos a hablar de la descolonización en África. Exactamente. Pero sí. el tema de que Gran Bretaña haya aceptado esta verdadera humillación de un retiro solamente se explica por órdenes superiores y porque Por las eso digo, estructuras superiores No, y estaban- las propias Naciones Unidas. Ya, Sí, bueno, sí, acá sí, explica Naciones que no. Unidas es parte del Por eso- juego. Por eso la Si no entendemos el oposición tema ese. árabe partía de que ya la resolución 181 de Naciones Unidas había arrastrado el vicio del partidismo pro-israelí, Sí, sí. por lo que hemos hablado, por Sí. haberle asignado una mayor proporción. Ahora, ahí es donde entra lo que vos decías, la intervención del conde Folke Bernadotte, que eso se produce entre junio y agosto, porque Bernadotte estaba enfrente de la Cruz Roja y es designado mediador entre las partes para terminar el conflicto. Sí. Entonces, la clave, esa tregua duró 28 días y fue la mediación del conde Folke Bernadotte. Y durante ese periodo se aspiraba a llegar a una paz. Por eso los grupos fundamentalistas judíos lo asesinan a Bernadotte, porque ellos querían reventar la situación. Sí, como pasó después con Rabin, ¿no? Y es lo que está pasando ahora con Netanyahu, Claro, que Netanyahu está torpedeando todas las posibles iniciativas Claro, de no conviene, conciliación. la moderación no conviene. Claro. Es claro, porque llevando ellos la iniciativa y el mayor poder bélico, Hubieran El prolongado la general, el único negociación. comandante judío que figura es Yigal Alon. Llegar a la Como comandante. Sí, llegar a más bien. Los demás. Después Y un viene dato Carle- interesante, el 22 de octubre del 48, los comandos de la recién creada Marina israelí pudieron hundir el buque insignia egipcio, que creo que era un destructora, el Amir Farouk. sí hubo Estos batallas. muchachos fueron educados en La Spezia, en la Academia Italiana, eso está en el libro de Renzo de Felice, El fascismo del Oriente, ¿sí? porque los revisionistas de Jabotinsky mandaron a entrenarse y dijeron, no hagan problemas, no hagan lío, saluden a la gente, sean amables con sus camaradas italianos y todo, porque no queremos nosotros figurar como que somos y como que invadimos un país. Nosotros tenemos que recibir las órdenes de los compañeros italianos oficiales. Mirá vos, ¿no? Como el revisionismo ya estaba preparando contra los ingleses, indudablemente, era él en ese momento, ¿no? Sí, El evidentemente. operativo contra Bernadotte fue atribuido al grupo terrorista judío Lehi, pero la Lehi ya estaba integrada con la Haganá. Eso rompe la posibilidad de que se hubiese podido poner fin al conflicto y poder instrumentar la partición de Naciones Unidas. O sea, Además, agregamos este detalle que a la gente después les gusta. El conde Folke Bernadotte era un testigo de lujo en el juicio de Nuremberg, pero no pudo hacerlo, no pudo participar por esta cuestión. No lo mandaron ahí, lo sacaron del territorio europeo, lo mandaron ahí y después murió, claro, muerto no puede. Pero, algunos han dicho de que la muerte de Bernadotte fue también, si no festejada, no se sabe, recordada, como una venganza de su
buena tarea de intermediación durante la guerra. Sí, Él había sido un mediador, primero en la línea dinástica, él de la dinastía sueca, tenía un grado altísimo, ¿no? Era primo del rey. Exactamente, era primo del rey por el casamiento de la princesa napoleónica con la familia real sueca. Él descendía del conde Bernadotte, que era de Ciré, la famosa por Desiré, era descendiente de Ciré. Claro, de Ciré, y entonces Bernadotte era un mariscal de Napoleón, general mariscal de Napoleón. En resumen, esta guerra... En resumen, hay mucho más que hablar. Yo estaba viendo los capítulos más importantes porque después ya entre julio y octubre, sí, las después mejor de la organizadas muerte fuerzas de Bernadotte, israelíes van avanzando en todas la partes. partición de Palestina queda desarticulada, se produce el avance y bueno, en definitiva, se le produce también el retiro egipcio, que las fuerzas egipcias se atrincheran en la zona de Gaza, que por ende queda retenida, pero con idea de que Gaza fuese un territorio egipcio, de la misma manera que los jordanos pretendían que la Cisjordania, como quedó, la Cisjordania quedó bajo jurisdicción de Jordania. Y luego la guerra duró en total 18 meses, algo así, un año y medio. Terminó con el armisticio de 1949, donde... Pero aumentó el territorio un 23%, por encima de lo asignado por Naciones Unidas. Es claro, un 23% efectivamente, porque creo que la superficie total eran 26.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, de superficie, de la cual el Estado judío quedó constituido con la mayoría, no tengo acá la superficie exacta, pero con un total de 21.000 kilómetros cuadrados, o sea, con más de las 2/3 partes de la superficie original. Y a partir de ahí, como se recrudece, entre comillas, la Guerra Fría, pasa a ser lo que se llamaba un país llave, importantísimo para la defensa de Estados Unidos. Sí, porque a partir de ahí viene realmente una alianza geoestratégica. El apoyo norteamericano. Vamos Entonces, conclusión de todo esto. Guerra Fría, Medio Oriente, centrada en la cuestión palestina. Eso lleva a la constitución del Estado de Israel, que venía desde la famosa declaración Balfour, con todos sus antecedentes, con la manipulación que hubo a través de Naciones Unidas y con la guerra asimétrica del año 48, donde Israel contó con un apoyo militar determinante. Esto terminó en toda la geopolítica norteamericana afianzada en el Medio Oriente, que después iba a dar lugar a la constitución de la CENTO, o la CENTO, vamos a ver más adelante del medio del y un conflicto que continúa hasta nuestros días. Bueno, será hasta la próxima.